¿Por qué es importante, crees tú, proteger el patrimonio? El primer error, Diego, yo diría es no hacer o pensar que no va a pasar nada. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son esos instrumentos legales que tiene el consumidor para proteger su patrimonio? Instrumento fundamental de protección del patrimonio, compañías. Tener un testamento o no, ¿en qué cambia el panorama? ¿O puedo evitar hacer el will si hago un trust? Siempre nosotros hacemos el will como complemento del trust. En el estado de la Florida no reconoce el matrimonio de hecho. La unidad de hecho, es decir, concubinato, como en el estado de la Florida no se reconoce. Si muere y él no tiene hijos, él es un hombre soltero, ¿qué pasa con ese legado, con esas propiedades? Y tiene todo planificado. No existe ninguna ley ni ningún decreto gubernamental que vaya por encima de la Constitución del estado de la Florida ni de la Constitución de los Estados Unidos de América. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast con un invitado muy especial en el día de hoy. Alguien al que escuché en una charla en una compañía de real estate. Es una persona que me impactó por su conocimiento y por la facilidad de que emite sus conceptos. Contamos con la valiosa presencia hoy de Ángel Martínez, abogado, y nos va a enseñar todo eso acerca de cómo proteger el patrimonio. Ángel, bienvenido. Gracias por la invitación, Diego. Bienvenido al podcast. Para mí es un verdadero placer que te hayas tomado primero el tiempo. Agradezco mucho que a veces dicen que el tiempo es más importante que el dinero, ¿no? Porque podemos conseguir más dinero, pero tal vez no podemos obtener más tiempo. Y que tú te tomes este tiempo para hablarle a la gente de tu negocio, pues para mí es muy importante. Con mucho gusto lo hago, Diego, y gracias por la invitación, porque pienso que nosotros que estamos ligados al medio de real estate y todo lo que tiene que ver con la inversión en Estados Unidos, tenemos la responsabilidad de llevar esa información. Ángel, comencemos, entremos en materia. Como abogado, ¿por qué es importante, crees tú, proteger el patrimonio? Bueno, mira, en Estados Unidos una sociedad de demandas. O sea, nosotros después de la época de los griegos, es el país donde más demandas existen. Hay una palabra clave, y ustedes en el medio saben que es liability, ¿no? Que todo genera, todo aquí hay una responsabilidad por las acciones que uno hace o las omisiones. Se deja de planificar, se hace una planificación o no se hace. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, para protegerlo, para proteger de demandas que en la mayoría de los casos no tienen asidero legal, sino que se demanda por un propósito comercial y tratar de llegar a un acuerdo y todo esto. Entonces, nosotros siempre insistimos de que las personas protejan su patrimonio para que vivan tranquilas, tanto esfuerzo que tienen que hacer para adquirir un activo para que después perderlo en un juicio. Tú mencionaste ahora una palabra, dijiste planificar. ¿Qué errores se cometen al no planificar? El primer error, Diego, yo diría es no hacerlo o pensar que no va a pasar nada. Exactamente. Eso somos eternos. Es para romper un poco y mitificar. No, yo lo que tengo una casa nada más y tengo una cuentica. No. O sea, esto no está reservado para personas millonarias necesariamente. Entonces, el primer error es no hacerlo. Porque si no lo haces, hay consecuencias fiscales, impuestos sucesorales, por ejemplo. Hay consecuencias de juicio o procesos sucesorales costosos, como el probate, y, bueno, demanda. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos legales que tiene el consumidor para proteger su patrimonio? Ok, bueno, instrumento fundamental de protección del patrimonio, compañías. Ok. Estados Unidos es el país más capitalista del mundo y justamente ofrece seguridad jurídica para sus inversionistas, Diego. Y eso tú lo sabes muy bien porque aquí nosotros lo primero que hacemos cuando una persona tiene más de una propiedad que no sea homestead, no sea su vivienda principal, es bueno, encapsúlala, sácala
O sea, apártala del liability. Ok. ¿Y cómo la apartas? ¿Cómo la encapsulas? Con una empresa. O a través de una LLC, una corp, o sea, cualquier tipo. Inclusive hay tipo de empresas familiares, como las Limited Partnership, ¿no? Y que también se pueden. Pero siempre una empresa. ¿Qué hace aquí la empresa? Crea un manto, o lo que llaman el velo corporativo. Y hace que ese activo que usted ponga en esa empresa, pues quede ahí solamente a nombre de la empresa y solo las actividades de esa empresa que pueden conllevar algún efecto jurídico o Por legal. ejemplo, si la pones a nombre de la entidad versus que la tengas a título personal, es una propiedad de inversión. Ujú. Liability, las rentas, ¿cuál es la diferencia de liability cuando la tienes en la entidad o la tienes a título Bueno, personal? gracias por la pregunta. Chocaste, tuviste un accidente que todos los días sale, llámame a mí, los abogados Ujú, para ujú. demandar. Bueno, demanda y el seguro no cubre nada. Porque no lo cubre. Van a ir, si está a tu nombre, van a ir contra ese inmueble. Si está a nombre de la compañía, no Ok. pueden ir porque quien chocó no es la compañía. Chocó es la persona natural. Entonces, y eso pasa todos los días. Y eso, aprovecho esa pregunta que me acaba de hacer, porque muchas personas, y forma parte de una buena planificación, ponen a sus hijos Ujú. como copropietarios de los inmuebles. Y eso no está bien aquí. O sea, no es una buena planificación. Dice, bueno, lo pongo ahí porque si yo fallezco, ya mío no. Si usted pone a su hijo y su hijo choca, y eso nos pasa cada rato, Ujú, digamos en la firma. ujú. Mire que lo demandaron a mi hijo. Ah, bueno, entonces sácalo del DIT, sácalo del título. Pregunta, digamos que la propiedad no está a nombre de una entidad, es tu residencia primaria y la tienes a título personal. Digamos, al ser tu homestead y en el ejemplo, pues, no sé, por alguna razón estás tú con tu esposa, ella choca, ahí no entra ninguna demanda, ningún tipo no tiene ningún tipo de riesgo la propiedad por ser una residencia primaria o tiene también algún tipo de... Sí, no tiene ningún tipo de Ok, riesgo. Al ser ok. homestead, muchas personas piensan que homestead es solamente para la rebaja del impuesto de Sí, la propiedad. No, el homestead, el estado de la Florida, Diego, hay otros estados en Estados Unidos que no tienen homestead, no tienen esa figura legal de protección de la vivienda principal. Si usted en Florida tiene su casa registrada como homestead, está protegida, está ok. fuera del alcance de los acreedores, salvo tres excepciones. El banco acreedor hipotecario, el Claro, mortgage, no pagó y le hacen un sí, proceso claro. La hipotecario. ciudad, Ok, si no se le va a pagan pagar los los impuestos de taxes. los taxes, Ok. y un contractor. Ah, tú quieres hacer una cocina italiana de $150,000 y no le pagas al contractor, pueden poner un lien. Pero el resto, el hospitales, tarjeta de crédito, El nada. IRS. El IRS siempre es un acreedor privilegiado. Ok. El IRS, el IRS nadie lo saca. Por ello hay que pagar los impuestos. Exactamente. Pregunta, Mm. ¿qué diferencia cuando dejar, o sea, tener un testamento o no, en qué cambia el panorama? Ok, ya vamos entrando en la planificación y cuáles son los instrumentos. Testamento o trust. Ok. Las diferencias, porque o sea, uno de los principales objetivos de una buena planificación es evitar el probate. El probate, Ok. Diego, es ¿Qué es el probate? Ajá, ese es el proceso sucesoral Ujú. que se lleva ante una corte, ante las cortes de probate o cortes sucesorales. Si usted ejecuta un will o testamento, igual sus beneficiarios, sus hijos, los beneficiarios que usted nombre allí, van a tener que ir al probate. En cambio, con un trust no van al probate. Ok. Esa es una de las grandes diferencias Ok. que siempre nos preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre un trust y un will? El will, obviamente, es un instrumento valioso porque ayuda al juez a decidir, porque bueno, Claro, ya tú pones. ya él dio su voluntad y le dejó la propiedad Sí, pero igual no te salva o no salva a tus herederos del probate. del probate. Ok. En cambio, el trust, sí, automáticamente. Esa, digamos, es la relevancia del trust. Digamos que él dejó el testamento, falleció, ese trámite del probate, porque lo veo todo el tiempo, ¿no? Muere su padre, los hijos, los herederos van a vender la propiedad, quieren venderla ya. Es que no queremos ir a venderla ya, necesitamos recursos, necesitamos fondos. Ese probate tiene un trámite, no se puede vender la propiedad hasta que salga el probate, salga el will y puedan vender la propiedad. Ese trámite aproximadamente cuánto tiempo tarda, porque sé que es demoradito, ¿no? Sí, mira, un probate con mucha suerte tarda un año.
con mucha suerte. A veces, si son inversionistas extranjeros, puede tardar hasta 3 y 4 años por la solvencia que tiene que emitir la IRS. ¿Cómo empieza el probate, Diego? Empieza con una publicación, unos carteles que hay que publicar en el periódico, en la prensa local, para que los acreedores vengan. Entonces, ¿qué pasa? Y ha habido casos famosos que no solamente viene el hospital con facturas, vienen hijos que no se sabía que tenían o que pretenden tener derechos, sobre todo casos famosos, el caso de Bono y Cher, que bueno, que el señor falleció y no tenía, impresionantemente, el señor sorprendió ese caso, bueno, no tenía ningún instrumento de planificación y vino un hijo que, bueno, tuvieron que hacer prueba de ADN y al final no era hijo del señor, pero vienen todas esas complicaciones que se evitan con la implementación de un trust. El trust es mejor entonces, o sea, si miramos los dos instrumentos, el will hay que hacerlo, ¿cierto? O puedo evitar hacer el will si hago un trust. Siempre nosotros hacemos el will como complemento del trust. Eso lo llaman el pour-over will. El pouring, yo me tomo mucho café y le echo aquí, se rebasa, ¿no? Es como... Sí, está cubierto por todos los lados. Exacto. Entonces lo que hace es que nosotros conectamos el testamento por si al cliente se le olvidó poner algo a nombre del trust. En algún momento estaba apurado, cerró un inmueble, lo puso a nombre personal, no lo puso a nombre del trust. El will conecta al trust y siempre se evita el probate. Digamos, yo tengo un par de propiedades de inversión, tengo mi residencia primaria. Cuando hice los préstamos de inversión, los hice solamente a nombre mío. No puse sí, lo hice a nombre mío porque una propiedad de inversión yo puedo hacer préstamo solamente a nombre mío y el título solamente está a nombre mío, ¿cierto? ¿Cuál es el paso? ¿Qué paso tengo que seguir para proteger ese patrimonio en caso de que me pase algo a mí o le pase algo a mi esposa? Ok. Depende si está hipotecado o no los inmuebles que compraste. Pero si no tienen hipoteca, tu vivienda principal, ya dijimos, está protegida. No hay problema. Las otras dos propiedades, lo ideal es que la ponga a nombre bajo una LLC o una Corp, para que cuando tú vayas a alquilar, ese inquilino no pueda ir contra las otras propiedades, solamente con la que es la dueña de esa compañía. Disculpa la pregunta, ¿cierto? Yo la pongo, abro la entidad, abro una LLC y lo ideal es que en esa LLC estuviera yo y mi esposa. Sí, definitivamente, por lo menos que sean 2 personas. Puede ser 99 tú y uno tu esposa. Por decirte, ¿por qué? Porque las LLC son como un híbrido entre compañía y partnership, que llaman aquí. Entonces, cuando es de una sola persona, lo que llama el single member LLC, o sea, podría romperse el velo ese que es como la caparazón que protege contra los acreedores, porque podría interpretarse que eres tú mismo. ¿No? En cambio, cuando tienes, aunque sea 99%, tú y 1% tu esposa, ¿no? O un socio, pues ya se rompe el tema del single member y ya se considera un partnership, una sociedad como tal, y tiene toda la protección. Entonces es recomendable. Nos montamos en un avión, los 2 socios, se cayó el avión. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, te agradezco la pregunta, porque una vez que se hace el trust, un trust testamentario, es decir, ahí en el trust pone todo tu carta de deseo. ¿Qué pasa si fallezco? Yo primero, mi esposa va a seguir siendo la propietaria, o la mitad para mi esposa y la mitad para mis hijos, todo eso. Mis nietos, o sea, si mis hijos fallecen conmigo, porque si vas en el avión con tu hijo y tu hijo tiene hijos, ya eres abuelo, pues pasa directo a sus hijos por estirpe y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? El trust hay que llenarlo, es como una cesta. Tú tienes que llenar esa bolsa, o sea, ahora, ¿qué le ponemos al trust? Entonces, en el caso de las compañías, y ese ejemplo que tú pusiste, bueno, tienes la casa, vivienda principal, la pones directo a nombre del trust. Tu living trust, un trust revocable, por cierto, que lo puedas cambiar. Y las otras 2 propiedades, o las otras que tengas, que están bajo la compañía, tú endosas las acciones o los units, como se llama en la LLC, a nombre del trust. Entonces, si tú falleces, tus hijos van a ser los nuevos accionistas de la compañía. Y como consecuencia van a ser los dueños de las casas. Pues, Por eso es tan importante, y tú mencionaste ahora la palabra revocable.
¿cierto? Yo creo que eh, el profesional, tú que eres un abogado, o sea, a veces la gente por evitar costos tratan de hacer cosas ellos mismos o tal vez con un tramitador y no van donde un experto, donde un abogado. Eh, Según entiendo, hay dos tipos de trust, revocable y el otro es Irrevocable. irrevocable. Ujú. Si se hace más, no sé, ¿hay alguna diferencia si entre un trust revocable e irrevocable cuando hay propiedades y cuando hay un legado para dejarlo? ¿Cómo funciona ese tipo de trust? Muchísimo. Y agradezco el comentario previo a tu pregunta, Diego, porque esto es un tema bien delicado. O sea, es delicado. Muchas vemos, nos sorprende mucho ver cómo inclusive hay empresas de seguro que ofrecen gratis el tema de los wills, de los testamentos. Y yo no digo que no, que está bien, porque no todo el mundo tiene los recursos para... Pero es muy delicado, porque hay temas ahí que puede ser que usted esté llenando un papel ahí y después no sirva para nada, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, la diferencia entre trust revocable y irrevocable. El revocable, como su palabra lo dice, pues tú lo puedes cambiar, lo puedes enmendar, pues sigue siendo tuyo legalmente. Llámalo que es un título equitativo, es decir, no te desprende, no te desprende la propiedad y se crea para evitar el probate. Pero cuando eso pasa, el trustee, que es el administrador, Ujú. es el que toma las decisiones. Correcto. En un trust revocable tú puedes ser el grantor o dueño y el Ujú. trustee. Ok. En un irrevocable no puedes. Tú eres el grantor, el dueño, y el trustee tiene que ser una tercera persona. Y ahí sí te estás desprendiendo de la propiedad. Ujú. Y ese trust irrevocable tiene que crearse un número de identificación fiscal ante el IRS. Estás creando algo aparte. Le estás cediendo tu propiedad a otro. Por eso que los trusts irrevocables sirven como instrumento de protección también. O sea, cuando tú pones un instrumento, un trust irrevocable o uno activo, ya tú te estás desprendiendo del activo. En cambio, si es revocable, no. Sigues teniendo lo mismo. Entonces, tenemos el trust. Las propiedades están en el trust. Fallece el trustee. De inmediato, no hay que hacer de todas maneras el will, o eso me evito hacer el will porque ya el trust es el que tiene todo y ya no es necesario hacer. Es así. Y en el caso del revocable es más sencillo porque tú que eres el mismo trustee, eres el dueño y el trustee, tú nombras en el trust un successor trustee. O sea, en caso de que yo me vaya, pues alguien se va a encargar de ejecutar mi patrimonio a los beneficiarios, pues, para repartirle. Eso lo llamamos en nuestros países los albaceas. Ok. Aquí lo llamamos successor trustee, o en el caso de los poderes, el personal representative, o representante personal. Dale, excelente. Ahora me gustaría, cuando vamos a la mesa de cierre, la compañía de títulos, llevamos al consumidor, está comprando su residencia primaria, entonces, ¿cómo le preguntan si es casado o soltero, cierto? Si es casado y comprando una residencia primaria, pues estamos en el estado de la Florida, es un estado de comunidad, es decir, que mi esposa tiene que ir al cierre y ir a firmar el título de la propiedad, ¿cierto? Cuando aparece en el título, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece el título? Joint tenant, Joint tenant. with rights or survivorship. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferentes formas de estar en título. Uno es yo solo, ¿cierto? Sí, Si no tengo a nadie. El otro es joint tenant. ¿Qué es joint tenant? Ok. Hay tres tipos básicos de tenencia de propiedad en el estado de la Florida. Tenants in common, que es que tú y yo compramos una propiedad, como somos inversionistas, nos unimos y compramos. Perdón, ahí. Ajá. Somos son una pareja, no son casados, ¿cierto? Viven juntos. Incluso esa pregunta me la acaba de hacer una realtor. Quieren comprar una propiedad con su pareja, la chica está en embarazo. Él califica para el préstamo, ella no califica para el préstamo, no son casados, pero ella quiere ser parte de. Importantísimo. Ella quiere ser Claro. parte de. ¿Ella qué debe hacer? Bueno, mira, allí obviamente si ella aparece en el título,
como joint tenant with right of survivorship, ella va a ser copropietaria. Ok. En el estado de la Florida no reconoce el matrimonio de hecho, la unidad de hecho, es decir, concubinato, como en el estado de la Florida no se reconoce. Es Claro, decir, que vivimos 20 años juntos, nunca nos casamos, pero tenemos hijos y tal. No. cero. Cero, wow. Cero derechos. Y ha pasado casos tristes acá, que ha pasado pareja de 20, 25 años, fallece uno de los cónyuges y el otro no tiene, bueno, en este caso técnicamente fallece la pareja, ¿no? Y no estaban casados, pues a la pareja le corresponde cero. Y vienen los hijos, le quitan a la pareja, hasta la mamá o el papá, lo hemos visto. ¿Quién entra primero en ese caso? ¿Los hijos? Los hijos cuando no están casados. Porque si están casados y los hijos son del mismo matrimonio, quien hereda es el cónyuge que sobrevive, no los hijos. Ok. Es al revés. Ok. Ahora, ahí de Florida. Entonces, si es una pareja que tiene cada uno hijos separados, se casan, la que en ese evento, la pareja que sobrevive es la que queda con los derechos. No, ahí sí no. Cuando la familia es mixta, Diego, ahí sí, la mitad por comunidad conyugal Ok. para el cónyuge y la otra mitad entre los hijos. Ok. Pero si es una pareja que tiene sus hijos, ha habido otro matrimonio, no se casaron otra vez, ni se divorciaron, si son los únicos hijos que tienen, si fallece uno de los cónyuges, quien hereda es el cónyuge que sobrevive, no los hijos. Ok. Y eso para nosotros, para la familia especialmente latina, es un cambio muy, muy drástico fuerte, en la sí. ley, porque uno siempre quiere que los hijos le queden. Y eso lo soluciona a través de un trust. También en el caso de tu cliente puede hacer un trust si son pareja y no conviene que aparezca en el título porque no califica, porque puede, digamos, no enturbiar, sino puede complicar un poco el proceso de la obtención del préstamo. Bueno, que la pareja ejecute su trust y nombre de beneficiaria a su pareja y a sus hijos, porque eso sí se puede hacer perfectamente. A mí siempre me pasa que me parece como especial, ¿no? Del ser humano. Cuando va un cliente a la oficina y va la pareja y estamos calificándolo a él porque ella no trabaja o en caso contrario, usualmente ella, la mujer, es la que dice, y bueno, ¿y yo cómo? ¿Cómo parezco? ¿Cómo? Esa casa es mía, no es mía. Nosotros usualmente, no sé si no es machismo de ninguna manera, pero usualmente las mujeres tratan de proteger mucho porque claro, tienen hijos y eso, pero es importante que sepan que si son casados, tienen que firmar los dos. Si no son casados, él puede firmar solo. Correcto, así es. Y puede hacer, como tú dijiste, joint tenants with right of survivorship, que en Florida se llama by entirety, las personas, los cónyuges, pues, Ok. compran. Pues ahí, cuando fallece uno de los cónyuges, el que sobrevive es el dueño. Y no pasa nada. Si no está bajo un trust que establezca que para los hijos y sobrinos y todo lo demás, ¿no? Pero está ese joint tenants with right of survivorship. Pero como te decía anteriormente, si nosotros compramos, tú y yo nos ponemos de acuerdo, ponemos cada uno un dinero para comprar casa, flipping, por ejemplo, o sea, vamos a hacer, compramos, sería como tenants in common. Porque ahí, si yo fallezco y aparecemos los dos, mi parte, es decir, el 50%, pasaría a mis herederos. Ok. Y tu parte pasaría. Ahí como no hay un joint tenant, como no hay un joint tenant, cada parte va para su heredero. Pero si hay joint tenant, va para los que sobreviven. Por eso dice con derecho al sobreviviente. Es decir, el que sobrevive es el que se queda con todo. Ok. Y no baja. Si nosotros compramos como joint tenant with right of survivorship, si yo fallezco, tú te quedas con todo y mis hijos quedan y mi señora quedan fuera. Ok. Esa es la gran diferencia entre joint tenant with right of survivorship o tenants in common. ¿Hay alguna otra forma de estar en título? Sí, están los famosos Lady Birds o los Enhanced Life Estate Deeds, que es que tú te reservas, el dueño de la propiedad o los dueños, en caso de una pareja, se reservan el derecho de propiedad y pueden vender y cuando fallezca pasan a los remaindermen, que son los hijos o los herederos que ellos quieran tener. Es una forma sencilla que sustituye, digamos, el tema del trust, ¿no? Tengo un caso bueno, usualmente el que debe morir primero es el padre y no el hijo, ¿cierto? Pues es una cosa como natural. Pero tengo un caso de alguien que el chico fallece, tenía propiedades, pero no dejó
no dejó un will, no dejó un testamento. Si muere y él no tiene hijos, él no tiene hijos, él era un hombre soltero, ¿qué pasa con ese legado, con esas propiedades? En ese caso, en los trusts siempre se establece una cláusula de sobrevivientes, Okay. survivorship. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros usualmente hablamos, una de las cosas, Diego, y aprovecho esa observación, esa pregunta, que a nosotros nos gusta hablar con el cliente. Nosotros dejamos de enviar formularios ni cuestionarios. Este es el tema más humano. Claro. Porque este es un tema muy humano. Claro. El derecho, tú lo sabes, que el derecho es una ciencia social. Tiene que ver, los abogados estamos a veces mal vistos porque nos ven como peleones. Pero en lo que nosotros hacemos es diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y disculpa, y lo que pasa es que también está la parte como, no sé si es muy emocional y pasa más con nosotros, con los latinos, que somos más emocionales, más sentimentales y algunas veces menos prácticos, ¿no? Entonces, como que no les gusta hablar de la muerte, como le huimos a ciertos temas no sé, por miedo, por tabú, y dejamos de proteger a los que quedan. Por eso te decía al principio de nuestra conversación eso, que el peor error que se comete al principio es no tomar la decisión. Hay que atreverse a hacerlo volviendo a tu pregunta. Entonces, ¿qué hacemos en los trusts? Es lamentable, pero a veces pasa que el hijo fallece o puede fallecer conjuntamente, o sea, un accidente, te montaste tú con tus hijos, te fuiste para España, se cayó el avión. Si tus hijos tienen hijos, pues probablemente el trust va a establecer que tus nietos que no se montaron en ese avión, pues sean los herederos. Si no tiene hijos, como tú preguntaste, y tiene hermanos, pues que vaya a sus hermanos. Okay. O si hay una tragedia familiar, la familia se montaron todos, pues padres, hijos, nietos. Usted puede establecer, las personas en su trust puede establecer, bueno, mira, a mi sobrino, a tal sobrino, a una obra de caridad, o sea, algo que no deje que el Estado al final tome posesión, sino que tú siempre tengas la presión. No todo el mundo llega hasta tan lejos. Por lo que sobre todo los latinos que nos hierve más la sangre, ¿no? Y estos temas nos cuesta, pero bueno. Yo creo que es un tema muy interesante. A veces creemos como una convicción errada, que es una convicción errada de que ese tipo de temas del trust, de dejar todo bien arreglado, solamente le corresponde, y lo dice todo al comienzo, a gente que tiene mucho dinero, a gente que tenga muchas propiedades. No. Si tienes algún tipo de patrimonio, debes, porque uno lo ve, ¿no? Lo ve después, cuando la persona muere y no dejó todo arreglado, la gente corriendo, desesperada, no saben qué hacer, costos, porque el costo... Bueno, vamos a hablar de eso. Mira, está el dolor de perder en una familia y lo vemos en la firma todo el tiempo. Entonces tienes que llamar, si no tienes un trust y no tienes toda esta serie de documentos de planificación, tienes que llamar a unos abogados de probate. Y los abogados de probate van a arrancar trabajando no por menos de $8,000, $7,000, y te cobran por hora y se tarda 1 o 2 años. Al final, ¿qué es el probate? El juez toma una decisión basada en los documentos filiatorios. Entonces, ¿quiénes son los herederos? Basado en la ley sucesoral de Florida. Eso puede tardarse 2 o 3 años. Puedes terminar dejando los herederos $20,000 o más en honorarios, en fees y todo eso. Y lo peor de todo, como tú mencionaste, los activos congelados ahí, o sea, pues no pasa nada hasta que la corte emita la orden de quiénes son los nuevos dueños. Pues. Y eso funciona con todo, cuentas de banco, todo. Con todo. Entonces, para que tengas una idea, ¿no? Ese es más o menos un paquete de estate planning que constituye el trust, el will, los documentos de incapacidad por temas de incapacidad mental, el pre-need guardian, son ese documentos que no solamente te protegen ante el evento del fallecimiento, sino de una incapacidad permanente, ¿no? Porque también eso pasa. Claro, o sea, tú tienes casi, lo tengo todo, ¿no? Mi esposo y yo somos los dueños de todo, entonces, ¿qué pasa si uno de los dos tiene un stroke y no puede tomar? Entonces, todo eso, para que tengan una idea, está en orden puede estar en orden de los $4,000, puede ser un poquito menos si ejecuta solo el trust,
puede ser un poco más dependiendo de la complejidad de los casos, pero por ahí está. Ahora, si pones en la balanza 15, 20 mil contra 4 mil, Claro. o sea, entonces es un tema de, primero, tomar la decisión y después un tema de nosotros no somos obviamente una junta de beneficencia, somos un law firm, pero también ayudamos a la gente, tenemos un administrador en la firma que él se encarga de hablar ese tipo de cosas, porque hay veces que a la gente hay que ayudarla también. Ahora estamos pasando por un momento, digamos que importante, histórico, a nivel, digamos que político, ¿no? Hay muchas, a nivel migratorio, ¿cierto? Hay mucha presión, hay muchas cosas que están sucediendo en este momento. Y tengo clientes que han comprado, digamos, venezolanos, gente con un TPS, con un estatus temporal, han comprado propiedades, tienen un patrimonio y ahora puede pasar, ¿cierto? No sé la ley y eso, pero puede pasar que están en peligro de deportación. Sí, Por todo está lo que pasando. está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a esa gente que está en ese momento, ¿cierto? ¿Cómo proteger, qué hacer con su patrimonio? Porque digamos que yo tengo un tío ciudadano. Entonces, dejo todo al tío ciudadano, pero yo no sé si mi tío el día de mañana, si le pongo todas las propiedades a mi tío, si el tío me las va, ¿qué va a hacer el tío con mis propiedades? ¿Qué consejo le das tú a esa persona? Inclusive, Diego, nos han llegado a la firma de un poder general al tío. Entonces el tío, pues, no, mira, sí, yo creo que lamentablemente estamos viendo, pero eso es un fact, eso es un hecho, es una realidad política que está viendo muchas personas ahorita con el tema de inmigración. Lo primero es buscar una asesoría. Si usted tiene un trust y tiene compañías y tiene todo planificado, no existe ninguna ley ni ningún decreto gubernamental que vaya por encima de la Constitución del Estado de la Florida ni de la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿no? Y aquí hay un orden legal. La Constitución, como en casi todos los países, prevalece los principios constitucionales a los principios legales estadales o decretos gubernamentales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todas las inversiones de las personas están protegidas constitucionalmente. Eso, quiero llevar ese mensaje de tranquilidad y agradezco tu pregunta porque es dramático lo que estamos viendo y nos llegan llamadas. Todo esto. ¿Qué quiere decir? Usted recibe una orden de deportación, usted no tiene que vender su casa. Porque si no, nosotros tenemos muchos clientes inversionistas extranjeros, argentinos, mexicanos, ¿sabes? Que invierten, y tú lo sabes, porque invierten y viven en sus países. Lo que sí cambia es el tema fiscal. Eso trae una consecuencia fiscal. Porque eso, digamos, es lo que, de todo lo que hemos hablado, lo que nos faltaba comentar acá. El impuesto sucesoral en los Estados Unidos está entre el 35 y el 40% del valor de los activos al momento de que fallece el propietario. Para los que somos ciudadanos americanos, tenemos 15 millones de exención fiscal sucesoral por persona. Si estás casado son 30. 30 millones. ¿Esto qué significa? Que hasta 30 millones tus hijos no van a pagar impuesto sucesoral. Si tienes más de 30 millones, bueno, y vienen los trusts irrevocables y uno hace, o sea, una serie, y no estamos hablando de evasión, estamos hablando de minimizar el impacto fiscal. Eso por un lado. Pero para los extranjeros, recuerden, los ciudadanos tenemos 15 millones. Los extranjeros, en este caso, una persona que es deportada, tiene condición de extranjero, va a ser un foreign national a los efectos de la IRS. Solo tienen $60,000 de exención fiscal sucesoral. Entonces, la realidad es que si una persona que tiene varias propiedades acá y estaba con un TPS, por ejemplo, ya tenía el estatus de US Tax Person, con contribuyente fiscal americano, tenía esos 15 millones. Probablemente, si lo deporte, va a perder esa exención. Pero el mensaje es, bueno, consulten, busquen ayuda profesional porque hay formas de que si ese cambio pasa, hay estructuras que permiten minimizar el impacto. Yo creo que una conclusión del tema puede ser que a veces cuando hay que prepararse
no, digamos que a veces hay que prepararse para lo peor, ¿no? Como para lo peor que pueda pasar. Uno cuando mis hijos estaban chiquitos, yo los montaba en el carro, les ponía a los niños Sí, la sillita, seguridad, el seguro. ¿cierto? No porque vaya a pasar algo, sino, o sea, uno no está esperando, ojalá no pase, pero hay que protegerse, porque a veces somos muy dados, y repito, los latinos, somos muy frescos, muy tranquilos, no, aquí no pasa nada, y cosas pueden suceder. Diego, y es preocupante el nivel de desinformación en las redes. Las redes son un instrumento muy poderoso de información, pero a veces puede ser de confusión. He visto con preocupación cómo ha habido gente allí que no necesariamente tienen la responsabilidad de emitir este tipo que dicen, no, si le deportan a perder su casa y el gobierno se va a quedar con eso. Eso es falso, señores. Eso le quiero llevar ese mensaje de tranquilidad. No es así. No es así. Tienen el derecho constitucional. Eso se llama el Equal Protection Clause, que es la protección para cualquier persona que no sea ciudadano a ser tratado. Y eso, en el tema de real estate, está el tema de ni por sexo, ni por discriminación, nada, ni porque sea extranjero o no. Religión. O sea, religión, nada, eso, ni por tema de dónde viene, de dónde proviene. Temas raciales. Es correcto. Entonces, tú puedes, bueno, que eres deportado porque el gobierno tenía unas razones para deportarte, pero eso no te quita tus derechos de ser propietario y seguir invirtiendo en este país. Pues Ángel, yo creo que ha sido una charla muy interesante. Agradezco una vez más, te agradezco enormemente que has sacado el tiempo para compartir este espacio conmigo y hablar de un tema tan importante como este. Algo para terminar, una frase que te motive, algo que quieras decir para terminar. Bueno, Diego, nosotros tenemos nuestro leitmotiv es Planning First. Es Planning First. Nosotros invitamos a la gente a que pierdan el miedo y que se asesoren. Que busquen y sobre todo las personas que están en el medio, que hablen con sus clientes, le digan, mire, este es el mejor país para invertir, porque es el que trae mayor seguridad jurídica. Está el tema de inmigración, pero el tema económico, esto yo pienso que no voy a entrar en política, porque a mí no me gusta eso como abogado, menos todavía, pero sí pienso que este es el mejor país para invertir, pero háganlo planificadamente. Háganlo planificadamente y bueno, por supuesto, estamos a la hora. Aquí vamos a ver en las redes el teléfono de Ángel, de la firma, y yo para terminar voy a terminar con una frase con la que siempre termino, y dice que recuerda que tal vez en 2 generaciones nadie se va a acordar que tú pasaste por esta tierra. Entonces, este es el momento de ir por todo lo que tú te mereces. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?